Bueno, espero que sigan bien, que estén trabajando, que estén entendiendo fundamentalmente. Vamos a ver en esta presentación otra forma de conectar las cargas, que sería lo que se llama conexión en triángulo, que es una alternativa a la conexión en estrella que vimos en el video anterior. Para eso vamos a recordar que cuando yo tenía una carga en estrella balanceada o equilibrada, es decir, donde las tres impedancias eran iguales y el sistema de alimentación era simétrico, la suma de las corrientes en las líneas, o la suma en el punto O en el neutro, era igual a 0 y por lo tanto no había corriente en el neutro. Eso nos permitía a nosotros quitar directamente el neutro porque no es necesario, si no va a transportar ninguna corriente, no va a tener ninguna diferencia de potencial en su extremo. Por lo tanto, no es necesaria la presencia del neutro cuando las cargas son balanceadas. Entonces puedo alimentar las cargas con tres conductores. Eso nos da algunas ventajas ya con respecto a los otros sistemas por la menor cantidad de conductores. Entonces, en la distribución y en la transmisión de energía en tensiones más elevadas, se van a utilizar sistemas de tres conductores nada más. Pero lo que vamos a necesitar es que las cargas sean aproximadamente balanceadas. Lo ideal es que fueran perfectamente balanceadas, pero algún pequeño desbalance puede llegar a haber. En estas consideraciones que nosotros estamos haciendo ahora, vamos a suponer las cargas perfectamente balanceadas. Ahora, habíamos dicho que la ventaja en la utilización del sistema trifásico es que me permitía a mí la utilización de dos niveles de tensiones diferentes. Por ejemplo, un nivel más bajo, 220 voltios, y un nivel más alto, 380 voltios. ¿Qué ventajas a mí me traería utilizar una tensión más alta en un sistema eléctrico? Bueno, si recuerdan que la potencia era igual al producto de la tensión por la corriente, en corriente alterna sería por el coseno de phi, el ángulo de fasaje. Supongamos un coseno de phi fijo. Eso quiere decir que mientras más alta sea la tensión, más chica va a ser la corriente. Por lo tanto, si tenemos la posibilidad de utilizar cargas que pueden funcionar con 380 voltios, entonces, ¿por qué no lo vamos a usar en un sistema trifásico? Entonces, una alternativa a la conexión de estas cargas que están en estrella sería conectar cargas directamente, por ejemplo, entre el punto 1 y el punto 2, entre el punto 2 y el punto 3, y entre el punto 3 y el punto 1. Estas cargas quedarían con una diferencia de potencial o con una tensión aplicada, que ya no sería más la tensión simple de 220 volts, sino que sería una tensión compuesta. Es decir, la tensión de 380 voltios. Entonces, vamos a partir de esa idea recordando o tomando como referencia del ejemplo anterior la tensión de la fase A, que le vamos a poner ángulo 0, es una tensión de fase y por lo tanto va a tener 220 voltios. Y esto daba como resultado, porque esto ya lo resolvimos, cuando la carga era de 10 ohm con ángulo 30, daba corrientes de 22 amperes con ángulo, que bueno, con respecto a la fase A sería menos 30 y después le sumamos y le restamos 120, entonces me quedaría 90 grados y menos 150. Esos serían los ángulos de las corrientes. La mayoría de las veces lo que nos más importa de las corrientes es el valor eficaz. Por ejemplo, en el diseño del conductor que alimenta las cargas, lo que importa es cuánto es el valor eficaz. Porque con ese valor yo voy a después poder calcular el conductor. Lo vamos a ver esto. Por eso estamos haciendo como una introducción ahora conceptual. Por supuesto que estas cargas que le habíamos llamado genéricamente tensiones de línea, las obtengo a partir de esta referencia y me quedaría directamente B a B, me quedaría 380 con ángulo 30, el BBC me quedaría 380 con ángulo menos 90 y el BCA me quedaría 380 con ángulo 150. Es decir, podríamos cerrar como si fuera un triángulo acá también. Ahora, vamos a tratar de estudiar entonces qué pasaría si yo conecto las cargas directamente entre las líneas. Este tipo de conexión, donde las cargas van unidas una a continuación, o digamos, la finalización de una carga con el comienzo de la otra, se conoce como una carga en triángulo. La razón es obvia por el tipo de dibujo que tiene. También se le llama configuración en delta, porque esto representaría una letra griega mayúscula delta, ¿no? Cualquiera de las dos son alternativas. Si no nos dicen nada,
en mi sistema, si me dan a elegir, nosotros siempre vamos a suponer, entonces vamos a una línea acá, siempre vamos a suponer que la generación es una generación del tipo estrella con tierra. O sea que yo tendría disponible en mi sistema el neutro, pero en este caso no lo voy a utilizar. Por supuesto que el estudio inicial va a ser con cargas balanceadas. Nosotros vamos a insistir mucho en las cargas trifásicas de tipo balanceada, porque son las que se van a encontrar. O sea, en realidad, en un sistema trifásico vamos a tener una serie de cargas que van a ser de características trifásicas directamente, por ejemplo un motor, una soldadora, un equipo compresor, que son por diseño balanceadas. Entonces las cargas trifásicas ya van a ser balanceadas. Mientras que el desbalance en general, en el sistema trifásico, va a aparecer por la conexión de cargas monofásicas que yo necesito. Por ejemplo, las distintas casas o dentro de una instalación industrial, bueno, instalación de 220 volts para el sistema de iluminación, para las computadoras, para el sistema de automatismo, para, no sé, hasta para la radio, para los teléfonos y para todo lo demás. Entonces, esta convivencia de los dos sistemas es lo que va a producir el desequilibrio. Pero entonces no es una hipótesis muy alejada de la realidad suponer que las cargas trifásicas son balanceadas directamente. Entonces, en este caso vamos a suponer cargas balanceadas. Bueno, un tema interesante que me parece que habría que recalcar, fundamentalmente si van a leer de distintas fuentes, es que a veces, esto es muy importante, así que despiértese un poquito en el video, a veces se entiende que una carga trifásica está conformada por tres fases. Y cuando hablamos en el contexto de la carga, se suele hablar de la corriente que circula por la carga y de la tensión que está aplicada en la carga, como las corrientes y las tensiones de fase. Esto genera muchas confusiones, porque, por ejemplo, en este sistema que está conectado a un triángulo, la diferencia de tensión que está aplicada en la carga es directamente la tensión de línea. Entonces, ustedes se van a encontrar con algunos textos donde dice, en una carga que está conectada en triángulo, la tensión de línea es igual a la tensión de fase. Dice, pero ¿cómo? La tensión de línea es igual a la tensión de fase. Sí, habíamos visto que están relacionadas con un raíz de 3. Ah, pero en un contexto de generación. Entonces es medio complicado andar cambiando de contexto, por lo tanto yo trato de esquivar esto. Entonces, pero lo nombro porque lo pueden encontrar. Se suele utilizar así. Yo creo que es más conveniente si lo separamos directamente y hablamos de tensiones y corrientes en las cargas, que es lo mismo básicamente. Entonces, ¿qué observación podríamos hacer en un sistema en triángulo? ¿Cuál es la tensión? ¿Qué es lo importante en definitiva? ¿Cuál es la tensión que tienen que soportar las cargas? Si yo voy a conectar las cargas en triángulo, la tensión que tiene que soportar es la tensión que va a tener que aplicar la carga. Y la tensión que va a tener que aplicar la carga es 380 voltios en este sistema, no es 220. Es decir, en este sistema, las cargas que van conectadas en triángulo, la tensión de diseño de las cargas tiene que ser la tensión de línea del sistema, 380 voltios. Por eso se dice por ahí que en las cargas en triángulo la tensión de fase es igual a la tensión de línea. Nosotros generalmente no lo vamos a usar y en todo caso vamos a decir la tensión en la fase y no de fase. Pequeñas diferencias de énfasis, pero que nos van a servir para identificar el contexto. Entonces, si decimos tensión de fase, estamos haciendo referencia al generador. Si decimos tensión en la fase, podemos estar haciendo referencia a la carga. De todos modos, yo no lo recomiendo, pero se los doy por las mismas razones que le dije en el video pasado. Seguramente lo van a escuchar en algún contexto o lo van a leer, y entonces se van a confundir. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que la tensión en la carga tiene que ser igual a la tensión de línea porque la tiene que poder soportar. O sea que una lámpara LED, por ejemplo, que yo uso en 220 volts, si la conecto en triángulo a un sistema trifásico, se va a quemar porque no va a soportar los 380 voltios. Tengo que utilizar cargas que estén diseñadas para soportar esa tensión. Esa sería la idea y nada más. Entonces, voy a suponer un sistema balanceado con una impedancia que va a valer 30 con ángulo 30. Es similar a la impedancia anterior, pero antes valía 10. Ahora le pongo 30. Ya vamos a ver por qué. Puedo calcular las corrientes que circulan por cada una de las cargas, como la diferencia de tensión en la carga dividido la impedancia. O sea que la corriente que acá he llamado corriente 1,2, la obtengo como la tensión entre 1 y 2, que es VAB, dividido Z1,2. Eso me da 22 dividido raíz de 3 con ángulo 0.
La I23 la calculo como la diferencia de tensión B23 o BBC si quieren, porque serían los mismos puntos, dividido Z23, eso me da 22 dividido raíz de 3 con ángulo menos 120, y la corriente I31 la puedo obtener como BCA dividido Z31 me da 22 dividido raíz de 3 con ángulo 120. Observe que son, de vuelta, como las cargas están balanceadas, tres corrientes que tienen el mismo módulo y están desfasadas entre ellas 120 grados. Así que la suma va a dar 0. Ahora, ¿cómo hago para calcular las corrientes en las líneas? Porque estas son las corrientes que circulan en las cargas, pero en las líneas habíamos dicho que necesitamos calcular la corriente porque tenemos que diseñar los conductores de alimentación en algún momento, o verificarlos para ver si están bien diseñados. Y entonces, ¿cómo calculamos la corriente en la línea? Bueno, para eso lo que podemos hacer es tomar, por ejemplo, la ley de Kirchhoff. Perdón, acá tengo una cosa que no dibujo, sino que... Por ejemplo, en el nodo 1, planteamos la ley de Kirchhoff, suma de corrientes es igual a 0. Entonces, entra la corriente IA y entra la corriente I31 y sale la corriente I12. Despejándola, a la corriente IA es I12 menos I31. Si sacamos la cuenta, con los números que calculamos antes, si sacamos las cuentas, lo que me queda es 22 con ángulo menos 30. Para la corriente B igual, lo calculamos en el otro nodo, 22 con ángulo menos 150 y la IC es 22 con ángulo 90. Observen que son tres corrientes iguales desfasados 120. Ahora, cuando yo comparo este resultado con la estrella que habíamos partido como idea, vemos que las corrientes son iguales. En este sistema las corrientes son 22 con ángulo menos 30, 90 y menos 150. Las mismas que en un sistema en triángulo, pero con un pequeño detalle. La impedancia que tengo conectada en estrella vale 10 con ángulo 30, mientras que la impedancia que tengo conectada en triángulo vale 30 con ángulo 30. Pero eso quiere decir, como las corrientes que entrega la fuente son exactamente las mismas, porque son este conjunto de corrientes, quiere decir que visto desde la fuente, no hay ninguna diferencia entre una carga conectada en triángulo, esta carga conectada en triángulo de 30, con ángulo 30, y esta carga conectada en estrella, porque las fuentes van a entregar exactamente las mismas corrientes con los mismos ángulos. O sea, son exactamente los mismos fasores. Este diagrama fasorial es exactamente el mismo para el sistema en triángulo. Eso lo que me está queriendo decir, en definitiva, es que esta carga conectada en triángulo es equivalente a una carga conectada en estrella. Estamos hablando siempre de sistema balanceado, si no, esto no se va a cumplir. Por lo tanto, podríamos suponer que esta carga, como una carga en estrella equivalente, dividiendo directamente el valor de la impedancia en triángulo, dividiéndola directamente por 3. El ángulo es el mismo, se va a mantener. Esto es muy importante, y lo vamos a ver con un ejemplo después, porque me permitiría trabajar las cargas en triángulo como estrella equivalente, y por lo tanto voy a poder aplicarles el método del equivalente monofásico. Próximo problema, próximo video, les explico cómo se haría para que se entienda el concepto. Por ahora, traten de entender la idea de equivalente. Recuerden que es equivalente porque, digamos, visto desde la fuente, está entregando exactamente las mismas corrientes y las mismas tensiones. Vamos a avanzar un poquito más para hacer algunas observaciones. Fíjense, la corriente en la carga, que podemos denominar corriente 1,2, si yo la comparo, me quedaría 22 dividido raíz de 3. Eso quiere decir que la corriente por la carga es menor que la corriente por la línea. Nosotros ya lo habíamos deducido, porque habíamos dicho que como la tensión es más alta, la corriente va a ser menor. Entonces, un sistema en triángulo me permite utilizar el sistema con corrientes más chicas. ¿Cuánto más chica? Y bueno, sería la corriente de línea dividido raíz de 3. Mientras que la tensión en la carga es directamente la tensión de línea. Esa es la receta que por ahí van a ver. Corriente de fase es igual a corriente de línea dividido raíz de 3, pero que nosotros llamamos corriente en la carga. Y la tensión en la carga es igual a la tensión de línea. Vamos a hacer un problema combinando las dos cargas para que vean cómo se aplica y por qué es interesante esta conversión. Les preparo el video.